Muy buenas noches, bienvenidas a su clase de inteligencia artificial, programación y robótica. Vamos a iniciar con la sesión de este día con el versículo, ¿verdad? Que corresponde a esta semana, en el cual la frase nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está tu corazón? Esto se encuentra en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Las Biblias en versiones amplificadas nos dan una explicación y nos dan un contexto. Y claro, ¿verdad? Cuando vemos el término corazón en la Biblia, pues se refiere a ese órgano que nos da la vida, que nos permite, digamos, bombear esa sangre hacia lo que es todas nuestras arterias y nuestras venas. Es un órgano vital, está claro. Sin embargo, es un uso figurativo que se tiene del término corazón en este caso. Es más una retórica, ¿verdad? Refiriéndose a el hecho de que normalmente se dice que en el corazón habitan los sentimientos, las emociones, aunque la ciencia ha demostrado lo contrario, ¿verdad? Que no es así. Pero nuestro Señor Jesús lo usó en ese sentido, una retórica, algo casi poético, como referirse al hecho de que donde pongamos nuestro corazón, ahí vamos a encontrar el tesoro. Si son cosas materiales, pues nuestro corazón está dispuesto a las cosas materiales. Si amamos el mucho tener, el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Miren, la misma Biblia dice, ¿verdad? Que el dinero es algo necesario, que para todo es bueno, pero también nos advierte y nos dice que el amor al mismo es el principio de todos los males, puesto que nos agarra quizás una compulsión. En materia financiera, por ejemplo, se dice mucho, ¿verdad? De que para un millonario, para una persona que tiene mucho dinero, el, su problema es llegar al $1.000.000, por así decir. Hacer su primer millón, así como decía una canción, ¿verdad? Hace tiempo, que quería, como que decía, quiero cantar en la radio para tener mi primer millón. Pues eso del primer millón, ¿verdad? A nivel financiero, los expertos dicen, vea, que para una persona que llega a esa cifra, eso representa un grave problema. Porque cuando llega a esa cifra dice, bueno, ya tengo uno, puedo tener dos, puedo tener tres, puedo tener cuatro. Y se empecinan en ya no llegar a los millones, sino llegar a los billones, ¿verdad? Y ser millonarios. Bueno, ese es el problema. Bien. ¿De qué sirve tener toda esa plata, todo ese dinero si pierden su vida eterna? Si dedican toda esta vida efímera que tenemos, este paso fugaz que tenemos por este planeta a hacer eso y no se ocupan de la parte espiritual. Bueno, con eso terminamos la reflexión y hoy vamos a continuar con este ejercicio. Fíjense que voy a dividir el ejercicio en dos partes, porque si no, creo que las puedo confundir, porque lo que hoy vamos a hacer es llevar un ejercicio a programación ya realmente, en un lenguaje. Vamos a escoger lo que es JavaScript, perdón, JavaScript, como se le quiera decir, ya sea que lo pronunciemos en inglés o lo queramos pronunciar en español. Es un lenguaje, bueno, para algunos programadores dicen eso no es un lenguaje de programación, ¿verdad? Porque está incrustado en HTML. Y dicen HTML no es un lenguaje de programación. Van a encontrar ese tema de discusión entre programadores, ¿verdad? De que si el HTML se clasifica como lenguaje realmente de programación, si JavaScript es realmente un lenguaje de programación o no, pero la verdad es que sí cumple con muchos requisitos. Entonces, voy a retomar, miren, el pseudocódigo que está acá, lo voy a hacer ahorita a un ladito, porque a partir del pseudocódigo vamos a sacar lo que sería el programa en Java. En JavaScript, no Java, JavaScript, que es diferente. JavaScript, sí, bien es cierto, es de la familia de Java, pero
está incorporado dentro del código de HTML. Para que me entiendan mejor, a HTML o lenguaje de marca de hipertexto para la creación de páginas web, pues su manejo es ese, es más para ponernos lo que vemos en un navegador, lo que se mira o a lo que accesamos a un navegador. Para páginas web, a veces se requieren cálculos, se requieren hacer otras cosas para los cuales el HTML se queda corto, ya que su función no es hacer cálculos ni otras cosas más. Entonces, ahí es donde el HTML se complementa con otros lenguajes que permiten hacer en una página web cosas que el HTML no puede hacer. Uno de ellos es JavaScript. Bien, entonces vamos a hacer acá, ¿verdad? Voy a como retomar esto y voy a irles planteando lo que vendría siendo el código en Java. Lo voy a poner ahorita aquí a la par, pero no es aquí donde lo tenemos que hacer. Te voy a explicar cómo sería el proceso. Vaya, ahorita que lo tenemos acá, entonces vamos a ir revisando cómo vendría siendo. Em, Quizás mejor lo voy a hacer con... em, quiero ver cómo me sale mejor. Es que de todas formas no lo vamos a... O sea, no lo voy a dejar acá, me lo voy a llevar a otra parte. No lo voy a hacer con... Voy a hacerlo con la herramienta de Zoom. Porque realmente no sería parte de este ejercicio, ¿verdad? Ahorita es como, bueno, se nos dice, usted ya hizo este ejercicio, ahora implementelo en JavaScript. Algo así vendría siendo la idea. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Vamos a hacer el código ya en JavaScript. Entonces, dentro de la apertura, como JavaScript está dentro del HTML, se tiene que utilizar una etiqueta. Voy a ponerlas en mayúscula, aunque se puedan poner en minúscula, solo es para distinguir con el símbolo menor que, HTML mayor que. Con eso se apertura un código de una página web con el lenguaje HTML. Esa es la etiqueta de apertura. Entonces, una vez la hemos introducido, ahora resulta que si voy a usar un script de algún lenguaje en HTML, hay que decirle eso. Entonces, para utilizar JavaScript, hay otra etiqueta que se llama Script Language. Sí, en inglés, ¿verdad? Script Language, que vendría siendo como el lenguaje de script. Pero voy a tener que hacer un poquito más pequeño eso, porque si no, no nos va a caber. Eh, Luego se pone igual y entre comillas se pone JavaScript. Aquí recomiendo escribirlo porque depende a veces de los navegadores, pero recomiendo escribirlo así, miren, con la J mayúscula, la S mayúscula y luego lo demás minúscula. Eso debe de llevar a un mayor que. Bueno, hasta allí, hasta allí es, digamos, la apertura. Esas dos etiquetas que acabamos de escribir ahí equivaldrían al primer paso del pseudocódigo, a lo que sería el inicio de mi pseudocódigo. Voy a agregar algo más, porque se recuerdan que habíamos dicho que podíamos agregar comentarios. Y aquí en ese no pusimos ningún comentario. Entonces, usualmente en esta parte es bueno poner comentarios. Entonces, vamos a poner un comentario en dos líneas. Para JavaScript, el comentario en dos líneas se hace con la pleca y un asterisco. Y luego escribimos la primera línea. Entonces vamos a ponerle acá, vamos a ponerle aquí programa, porque ese ya es un programa, ya no es un pseudocódigo. Podemos ponerle programa o le podemos poner código si queremos. No es pseudocódigo, ya es en un lenguaje específico. Programa para calcular y voy a poner otra línea, área de un rectángulo. Programa para calcular el área de un rectángulo. Va, entonces ahí estaríamos con lo que sería eso se va a cerrar, se cierra con un asterisco y una pleca. Eso es un comentario. Eso solo sirve para el programador, para que documente, digamos, lo que está haciendo.
Vale. Entonces, esas tres etiquetas de allí podrían equivaler a lo que está en el pseudocódigo al número 1. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Esto ya es específico del lenguaje. JavaScript me dice que debo de declarar variables. Debo decir cuáles son mis variables, cuáles son las que voy a utilizar. Eh, Podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, tres variables. Entonces hay que declarar las tres. No importa si son de entrada o de salida. Aunque JavaScript permite crear variables explícitas e implícitas, lo ideal es crearlas todas. Entonces, vamos a seguir esa idea. Bien, para declarar una variable o para crear una variable, se usa la palabra var. Entonces, vean que esto ya no es parte del pseudocódigo. Esta sentencia que estamos introduciendo ya aquí forma parte ya del lenguaje específico. Entonces, vamos a poner var. En este caso, vamos a crear una variable que se va a llamar base, otra variable que se va a llamar altura y otra variable que se va a llamar área. Ahora, aquí mucho ojo. Si los nombres de las variables los pongo en minúscula, durante todo mi script debo de usar esos nombres en minúscula. Si los escribo en mayúsculas, durante todo el script debo de usarlos en mayúscula. Si se me ocurrió poner la B en mayúscula, la A en mayúscula de las dos palabras, debo de escribirla igual, porque JavaScript es case sensitive. ¿Qué significa que algo sea case sensitive? Significa que es sensible a los caracteres, significa que para ese lenguaje no es lo mismo una palabra escrita en mayúscula a una palabra escrita en minúsculas, o viceversa, ¿verdad? Es decir, con inicial mayúscula o que alterne minúsculas y mayúsculas. No es lo mismo para estos lenguajes. No todos son así. Estas ya son características de cada lenguaje que el programador debe de conocer. Por eso les decía en un instante, miren, el pseudocódigo no se mete en todos esos detalles. El pseudocódigo solo es una base para que el programador, digamos, junior específico, ya de un lenguaje, él sí conoce esos detalles. Entonces, vamos a dejarlo así y aquí nos dice JavaScript. Cada sentencia que usted introduce debe de cerrarla con un punto y coma. Si no le pone punto y coma al final, no se ejecuta el programa. Entonces, pasamos a la otra sentencia y la siguiente sentencia ya sería, por ejemplo, que vamos a leer. O sea, ahorita ya iríamos al paso 2 del pseudocódigo realmente. Entonces, en este paso 2 del pseudocódigo vamos a usar una instrucción de JavaScript para capturar datos. Esta instrucción se llama prompt, pero a ella debemos asignarle a la variable. Entonces, más o menos esto va a quedar así. Vamos a usar la variable base. Ahorita lo que vamos a hacer es capturar los datos de base. Bien. Entonces, lo vamos a hacer base igual. Aquí sí usamos el igual porque ya es el lenguaje. Y vamos a usar una sentencia o una instrucción que se llama prompt. Así se escribe, prompt. Luego abrimos paréntesis y vamos a poner acá un mensaje. El mensaje va entre comillas. La sentencia prompt lo que va a hacer es que cuando entremos a esa página web nos va a aparecer una cajita. Esa cajita va a decir el texto arriba y va a tener un área para que el usuario escriba algo. Entonces vamos a poner acá el mismo texto que está allá. Escriba la base, ¿verdad?, del rectángulo. Escriba la base del rectángulo. Y no le puse eso. Escriba la base del rectángulo. En las variables no recomiendo que usen tildes, por lo mismo que ya acabo de decir. Si son textos como estos, sí se puede, pero en nombres de variables, absténgase de usar tildes, porque eso da que hacer. Bien. Entonces, aquí eso no es variable, esto es un texto. Bien, entonces vamos a poner, escriba la base del rectángulo. Ese sería el texto. Y ahora vamos a ponerle mil punto y coma. Vamos a hacer lo mismo para leer la siguiente variable. O sea, quiero que entiendan que esa sentencia de prompt es como lo que al otro lado dice read.
equivaldría a eso de la lectura, pero ese ya es algo más específico. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente es la altura. La altura va a ser igual y vamos a hacer lo mismo. From, paréntesis, y aquí vamos a poner escriba la altura del rectángulo. Escriba la altura del rectángulo entre comillas, ¿verdad? Es importante que eso esté entre comillas. Cerramos sentencia con punto y coma. Y ahora vamos a lo siguiente. Lo siguiente va a ser la operación. ¿Ve? Entonces, la asignación que decíamos en el pseudocódigo. Vamos a decir área es igual, pero eso es el paso 4. Área es igual y aquí vamos a hacer base por altura. Esta es una instrucción. Eh, y vean que esta quizás es la que más se parece a lo que está del otro lado. Cerramos instrucción. Es importante que toda instrucción, cada línea es una instrucción. De hecho, en JavaScript esto podría escribirse en una sola línea. O sea, yo podría hacer, subir esto aquí, subir esto aquí, subir esto aquí, y JavaScript va a entender que donde está ese punto y coma es el cierre de una instrucción. No lo estoy haciendo así, ¿verdad? Lo estoy dejando separado porque para nosotros visualmente es más fácil comprender los pasos así uno después del otro en cada renglón, así como está en el pseudocódigo. Entonces aquí estaríamos en este punto en el paso 4, digamos, de nuestro pseudocódigo. Ahora sigue una instrucción que es para dar la salida. Aquí nuevamente no vamos a usar writes. Writes es una instrucción genérica para pseudocódigo. Ahora vamos a usar una instrucción más específica. En el caso de JavaScript, dispone de una sentencia que se llama alerts. Alerts lo que hace es mandar otra cajita, pero no para llenar con datos, sino para mostrar un mensaje. Entonces, se llama alerts, se escribe entre paréntesis lo que vamos a mostrar. Entonces, aquí lo que vamos a mostrar es un texto. Vamos a decir, el área del rectángulo, el área del rectángulo es igual a, habíamos puesto es igual a 2 puntos. Aquí vamos a poner un más y ahora vamos a poner área, que es la variable área. Vamos a cerrar acá. Ahí cerramos. Y ahora que hemos cerrado eso, vamos a ir a el theme. En este caso debemos cerrar la etiqueta script y la etiqueta HTML. Entonces eso se hace poniendo menor que, pleca, script, lo voy a poner en mayúscula. Se puede poner en minúscula, realmente no interesa, pero se ve más clarificado que son las etiquetas de HTML cuando esas se marcan en mayúsculas. Y vamos a cerrar con pleca HTML. Ahí estaríamos entonces ante lo que sería nuestro código, digamos, en lo que vendría siendo JavaScript. Eso que está acá. Entonces, quiero que noten en dónde va quedando cada elemento de nuestro pseudocódigo o si lo ponemos a la par del diagrama de flujo también funciona. Veámoslo así. El inicio, miren, equivaldría a esas dos cosas de acá. Esto fue algo extra que pusimos. Si quisiéramos metérselo aquí, se puede meter. Y decimos que es un comentario. Ahora, luego, esto es específico. Prácticamente todo eso que está acá, miren, hasta aquí, es casi la inicialización del código. Ahora, esta es para la lectura, la número 2. Esta es para la lectura en la número 3. Este es el cálculo, el proceso en el número 4. Y este es la muestra del resultado o la escritura en el número 5. Y luego, esas dos equivalen al fin.
Si esto lo ponemos a la par de lo que vendría siendo el diagrama de flujo, van a salir exactamente, miren, las mismas partes. Lo voy a dejar aquí a un ladito. Estamos hablando que esto me marca este bloque hasta acá, hasta la definición de variables. En JavaScript, pues la definición es parte, digamos, de la inicialización. Luego, esta de acá y esta de acá equivalen a este bloque. Este, ¿verdad? El área, el cálculo equivale a este y el mensaje de alerta o alert equivale a este. Y estos últimos dos equivalen al fin. Ahí tendríamos hasta ese punto, digamos, nuestro programa. Vaya, pero aquí no tiene chiste que estemos viendo esto. Esto, la cuestión es ya implementarlo. Entonces, voy a copiar ese texto, ¿verdad? Y eh, ahora me va a tocar usar, bueno, para no complicar ahorita la cuestión, voy a usar el peor es nada de Windows. ¿A qué me refiero con el peor es nada? Es el bloc de notas. O sea, no es la herramienta más específica, pero si no tengo otra, es lo ideal. Entonces voy a cambiar, miren, voy a cambiar ahorita de pantalla. Me voy a ir aquí al bloc de notas. Aquí tenemos ese bloc de notas, les decía. Eso del peor es nada para programar. No es lo ideal. No es lo ideal, pero si no tengo otra cosa, pues aquí puedo hacerlo. Voy a pegar lo que digité anteriormente, miren, queda así, ¿verdad? Y es lo mismo que habíamos digitado. Bien. Entonces, lo ideal no era digitarlo allá, sino que hacerlo aquí de una sola vez, ¿verdad? Pero para irlo comparando, por eso lo hicimos de esa manera. Vale, hoy que ya lo tengo digitado, lo voy a guardar. Entonces, nos vamos a ir a archivo, guardar. eh, este, ah, lo voy a dejar aquí en descargas, pero aquí hay que cambiar todos los archivos. Y le vamos a poner acá área, área eh, del rectángulo. Hay que ponerle que es punto .html. Eso es importante. Punto .html. Por lo mismo que ya les dije, ¿verdad? Este editor de texto plano no es lo ideal, no es lo mejor, pero lo podemos usar. En otras clases les voy a enseñar otros que sí son más especializados para programación. Vale, dejamos a esto y le damos en guardar. Va, y se guarda. Entonces, ahora que lo hemos guardado, vamos a irnos, voy a cambiar nuevamente, voy voy a cargar nuevamente el navegador y aquí estoy en la carpeta, digamos, de la máquina de descarga, ¿verdad? Donde lo guardé. Es ese, miren, ya quedó aquí guardado. Ve, entonces le vamos a dar un clic, ¿verdad? Para cargarlo y esta sería como la dirección, ¿ves? Es una dirección local, ¿ves? Si le doy otra vez, se vuelve a cargar. Pero lo que quiero que noten es lo que apareció acá, miren. Eso que está acá. Ese es el mensaje de prompt. Ese es el primer mensaje de prompt que hemos asignado. Lastimosamente sale bastante chiquito. Mira, vamos a ver si puedo acercarlo. Creo que ya no me da más para acercárselos. Pero creo que alcanzarán a ver que aquí dice escriba la base del rectángulo. Lo que escribimos entre comillas es el texto que le va a aparecer al usuario en el mensaje de prompt. Realmente el mensaje de prompt nosotros lo hemos escrito ahí incompleto. Hay una parte que falta. Si yo quiero que esto salga rellenado, se puede poner un valor, se puede setear aquí un valor por defecto. Pero así como lo hicimos, pues se maneja con esto y esto está vacío. Ve, entonces aquí tendríamos que poner la base del rectángulo. Ve, digamos, una simple, ve, digamos que la base es 5. Entonces escribimos el 5, le damos en aceptar. Al haber ingresado eso, viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya es otro mensaje de prompt que dice, mire, escriba la altura del rectángulo. Eso es lo que le está pidiendo el usuario. Entonces, digamos que esta es 3. Ya sabemos que es 3 por 5. Entonces le damos a aceptar. Y aquí obtenemos el resultado. Miren, aquí está el resultado. ¿Sí?
Este es el mensaje de alerta. Dice, el área del rectángulo es igual y está ahí el número. El único problema, y lo dejé así para que lo entendamos, es que si ustedes alcanzan a observar esta figura, van a notar que, pero quiero ver si puedo hacer algo acá. Digamos, podemos hacer algo. Me voy a ir acá, porque creo que es muy pequeño y quizás no lo vamos a apreciar muy bien. Bien. Vamos a ver si lo alcanzamos a mostrar así un poquito más grande. Eh, lo que quiero que observemos acá en esta pantalla es que hay un espacio que no se está dejando entre el resultado y el número, o entre el texto y el número. Vamos a hacerlo aquí más grandecito para que lo aprecien mejor esta ventana. Vean, creo que aquí se notará más claro. Noten acá, ese es el mensaje que hemos escrito. ¿Ve? Están los dos puntos, pero miren, el número aparece seguido. Si quisiésemos dejar acá un espacio que no salga así tan a la par, tendríamos que introducir un espacio en blanco en esta zona de acá. ¿Cómo así? Bueno, vamos a regresar, miren, a lo que es el bloc de notas. Y aquí, miren, en esta zona de acá, ¿ve? Voy a poner un espacio en blanco. Miren, ¿ve? Aquí hay un espacio en blanco. Un espacio en blanco antes de las comillas. Entonces, vamos ahora, hay que guardar. Guardamos el cambio. Eso no es automático. O sea, ahorita me voy a regresar al navegador. Regresar al navegador. Y nos vamos a ir a la carpeta. ¿Ve? Y vamos a darle que aceptar. Ahí termina el programa. Ya no muestra nada. Porque la página web está vacía. Es una página vacía. Solo la estamos aprovechando para ver cómo se usa JavaScript. Vamos a hacer una recarga de la página, ¿verdad? Miren, vuelve a aparecer. Arriba la base del rectángulo. ¿Ve? Entonces vamos a poner hoy 20, por ejemplo. ¿Ve? Le damos en aceptar. Ahora me pide la altura. Digamos que la altura era 51. Y le damos en aceptar. Y miren, aparece ahí el resultado. Aparece como un mensaje de texto. Pero pueden ver que ahorita ya está, miren, separado. Ya hay una separación. Ya hay un espacio ahí en blanco. Entonces ya con eso obtenemos esa situación. Bueno, entonces, de manera general, ¿qué es lo que quiero que rescatemos el día de ahora? Que este es básicamente un programa en JavaScript, más bien dicho, es un script de Java, sí podríamos decir, que se incrusta dentro de HTML. El, la sentencia prompt nos sirve para que capturemos datos y aparece una cajita donde arriba podemos manipular un texto y abajo aparece lo que se quiere ingresar. El texto que usted quiera que aparezca arriba, pues lo escribe entre comillas. La sentencia, les decía, no está completa porque eso lleva así, miren, lleva una coma y doble comilla. Si yo quiero que aparezca un valor, ¿ya? Aquí se pone. Yo pongo, por ejemplo, X. ¿Qué pasa? Todo cambio que hacemos hay que guardar. Luego regresamos a lo que sería el navegador y ahí actualizamos nuevamente la página, ¿verdad? En este caso, el archivo. Y miren, en ese cambio, miren, aparece ya la X escrita. Si yo quiero que esté vacío, pues puedo dejar solo entre comillas el mensaje y no escribir nada más. Si yo quiero que esté lleno con un dato preestablecido, puedo escribir el dato que quiera que aparezca. Caso contrario, en otras situaciones podría ser nada más dejarlo así, miren, dejarlo con una coma y doble comilla, así, en blanco. Eso Java lo va a interpretar como que el cuadro de texto va a estar en blanco. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar JavaScript? Que es un lenguaje que no requiere compilación. O sea, solo necesito un navegador web
un editor de texto plano, de texto simple, y ya puedo yo ejecutar los programas. Bien, vamos a cargar, aquí no hay nada. ¿Qué pasa si ponemos vacío? Le damos aquí en aceptar, aceptar, nos va a dar resultado así, ¿verdad? De que no va a encontrar porque no le introducimos datos. Tendremos que introducirle la información. Y básicamente podemos trabajar con algoritmos secuenciales, como los que hemos estado viendo, con estas sentencias, ¿verdad? De lo que sería la codificación. Ahí es donde incluso nosotros podemos ir acá, ¿verdad? Y decirle a Java que nosotros queremos ver, por ejemplo, el código fuente de la página, que nos muestre lo que es el script o al navegador que estemos utilizando, ¿verdad? Que nos muestre, por ejemplo, el script de la página o abrirlo directamente desde lo que sería el bloc de notas. Vale, ¿alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos hecho el día de ahora? Me indican si tienen Mm, alguna duda o no, pregunta. en mi caso no, solo consultando si mañana haríamos el otro que había hecho usted, el que habíamos hecho anteriormente, para poder verlo nuevamente, el proceso. Sí, de hecho, teníamos tenemos tres ejercicios que hemos Ajá, desarrollado de esta forma. Vamos a, el otro lo hicimos en LibreOffice, ¿verdad? De ahí lo traíamos. Y este lo hemos hecho acá. Sí, lo vamos a hacer. De hecho, de eso va a tratar la clase de mañana. Nada más que ahí es donde se vienen algunas cosas. Posiblemente ustedes estén preguntando por qué inicié por el último. ¿Por qué no inicié con el primero que les mostré? Bien, bueno, va a haber una razón para ello, y se las voy a explicar el día de mañana. Les voy a explicar por qué arranqué con este, que solo tenía multiplicaciones. Em, Esto tiene que ver, voy a dejarles acá porque les voy a compartir eso. Esto tiene que ver un poco con lo que hemos dicho, y voy a insistir, la programación específica. La programación específica. ¿Qué significa la programación específica? Cuando ya voy a un lenguaje, tengo que conocer ciertos detalles de ese lenguaje de programación, que son los que hemos estado hablando el día de ahora, ¿verdad? Por ejemplo, que con esto se apertura, que con esto se cierra, que esto es un comentario en dos líneas, que esta es la definición de variables, que tengo que ponerle a cada sentencia un punto y coma. Eso ya es algo específico de JavaScript, que en otros lenguajes no va a ser igual. Cada lenguaje tiene su estructura, cada lenguaje tiene su forma de capturar información, de mostrar información, sus instrucciones o sentencias son específicas. Es ahí donde nace esa situación, ¿verdad? De que un programador tiene que especializarse en uno, dos o tres lenguajes. Pero de eso vamos a estar hablando un poco más en detalle en la clase de mañana. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos veríamos primero Dios mañana. Feliz noche. sí, gracias, buenas noches. Igualmente, feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a ustedes.